Bueno, buenas tardes a todos los que sí están presentes. Hoy vamos a llevar una de las reglas de derivada más importantes que tenemos, que es las derivadas de funciones. A ver, un momentito. La derivada de funciones logarítmicas. ¿Ok? Entonces vamos a poner de subtítulo derivadas de funciones logarítmicas. Muy bien. Y vamos a comenzar enunciando las proposiciones o las reglas que nosotros tenemos para derivar funciones logarítmicas, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera regla que nos dice que si nuestra función, vamos a poner así, si nuestra función es igual al logaritmo en una base A cualquiera de la variable X, entonces la derivada de esta función va a ser igual a 1 dividido entre X multiplicado por el logaritmo natural de la base. Ahí está. También puede pasar que nosotros tengamos que derivar en realidad una función que es el logaritmo en base a de una función U, ¿no? Sabemos que U es una función que depende de X, entonces la derivada de esto va a ser igual a la derivada de la un momentito, está bien, la derivada de la función, aquí está, la derivada de la función, todo esto dividido entre la función multiplicado por el logaritmo natural de la base. Así como tenemos logaritmo en base A, también tenemos los logaritmos cuya base es el E de Euler. Entonces, cuando la base es el E de Euler, entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, los logaritmos naturales, ¿verdad? El logaritmo natural de X, por ejemplo, la derivada de esto va a ser igual a 1 sobre X. Ya. Por último, la última regla que vamos a ver es cuando tenemos una función que es el logaritmo natural de otra función. De esta manera, la derivada, donde también se aplica la regla de la cadena, va a ser igual a la derivada de u en el numerador dividido entre la propia función. Y ahí están las 4 reglas. Bueno, la idea de esta clase es que sea una clase práctica. Por eso vamos a resolver 5 ejercicios claves. Esta clase no va a durar mucho porque vamos a hacer los 5 ejercicios claves y vamos a aplicar las 4 reglas que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a empezar con un ejercicio que son los mismos ejercicios que di esta mañana. Vamos a poner aquí ejercicios. Ejercicios. Y vamos a empezar con el primero. Bueno, ¿qué nos pide aquí, chicos? Nos pide encontrar la derivada de esta función. Función de X es igual al logaritmo cuya base es 2. Ustedes saben que la base de un logaritmo tiene que ser o positiva o distinta de 1. No puede ser nunca negativa, ni tampoco puede ser 1. Pero bueno, ahora tenemos el argumento del logaritmo en base 2, x al cuadrado más 3. Fíjense que aquí lo que tenemos es el logaritmo en base 2, pero el argumento es una función de x. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda regla, el logaritmo en base 2 de una función. Para derivar esto, aplicando la segunda regla, vamos a tener la derivada de la función en el numerador, la derivada de u es 2x dividido entre la función x al cuadrado más 3 multiplicado por el logaritmo natural de 2, chicos. Muy bien, y aquí ya no se puede hacer nada más, entonces la solución es esta. Una recomendación importante es que muchas veces he visto en el examen que tienen la intención y a veces da ganas de decir, aquí hay 2, lo simplificaremos. Entonces, no, bueno,
Escúchenme bien, no se puede hacer eso porque no podemos simplificar el argumento de un logaritmo, ¿no? Esta es una función trascendental, el logaritmo se aplica, es parte de las funciones trascendentales, entonces no podemos quitarle el argumento al logaritmo y simplificar. Así que tengan mucho cuidado con esa observación. Muy bien. Vamos a continuar con un segundo ejercicio número 2, donde tenemos que encontrar la derivada del logaritmo en base de la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Muy bien. Aquí lo que tenemos que ver es que muchas veces el argumento puede ser un poco complicado, ¿no? ¿Cómo vamos a derivar la raíz cuadrada de x al cubo más 1? Bueno, por regla de la cadena, etcétera. Entonces, si vemos que está un poco complicado, mi consejo es siempre reescribir la función por otra que sea más sencilla. Por ejemplo, sabemos que las raíces cuadradas se pueden reescribir como potencias. Por lo tanto, aquí podemos tener el logaritmo en base 5 de x al cubo más 1 elevado a la 1 medio. Ahora, otra cosa importante que nosotros tenemos que recordar es que existen propiedades de lo que son los logaritmos que nos permiten reescribir las funciones. Estas propiedades clásicas que ustedes conocen bien son las siguientes. Y vamos a recordar cuáles son las propiedades que tenemos cuando se trabaja con logaritmos. La primera propiedad que tenemos es cuando nosotros tenemos que sacar el logaritmo de un cociente, de los argumentos que están en forma de cociente, esto se puede representar como la resta de logaritmos, ¿no? El logaritmo A de A menos el logaritmo en base B de B. Entonces, todo cociente de logaritmos se puede representar como una diferencia de logaritmos, ¿no? Luego tenemos otra propiedad de los logaritmos que nos dice que si nosotros tenemos el producto de dos argumentos, esto se puede representar como la suma de sus logaritmos. Entonces, vamos a tener logaritmo de A más logaritmo en base B de B. Luego también tenemos otra propiedad que nos dice que cuando nosotros tenemos un argumento que está elevado a un exponente, el exponente puede bajar y se aplica solamente el logaritmo al argumento. También sabemos que podemos representar un logaritmo en base a de b, por ejemplo, se puede expresar como la inversa de 1 y aquí le vamos a cambiar, va a ser el logaritmo de b de a. Entonces, estas propiedades nosotros las solemos utilizar mucho en logaritmos. Y aquí, por ejemplo, si ustedes observan, aquí tenemos justamente un argumento elevado a un exponente, lo que nos da la posibilidad de reescribirlo utilizando esta tercera propiedad. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reescribir todavía esta función y esta función va a ser igual a 1 medio el logaritmo de base 5 de x al cubo más 1. Al haber reescrito de esta manera la función, se nos va a facilitar pues la derivada. Entonces vamos a derivar directamente esta función que hemos reescrito. Vamos a recordar la propiedad que nos dice constante por función, la constante se queda tal cual y lo que se deriva es la función. La derivada de la función estamos con la regla número 2, esto es como si fuese u, recuerden, esto es una función, va a ser igual a la derivada de u, 3x al cuadrado, dividido entre la función que es x al cubo más 1, la función u, multiplicado por el logaritmo natural de la base. Y miren, aquí ya está el resultado. Lo último que vamos a hacer para dejar más compacto este resultado es multiplicar numeradores por numeradores, me queda 3x al cuadrado, y denominador por denominador. Vamos a tener 2, vamos a reorganizar esto, vamos a llevar aquí las constantes, multiplicado por x al cubo más 1. Y de esta manera, chicos, hemos calculado o hemos determinado la función derivada.
Entonces, fíjense que el hecho de utilizar estas propiedades justamente de los logaritmos nos va a ayudar a encontrar fácilmente las derivadas de funciones logarítmicas. Bueno, a ver, sabiendo que podemos utilizar estas reglas, nos vamos a ir a un ejercicio donde tenemos que reescribir la función utilizando las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, vamos a encontrar la derivada de la siguiente función. Función de x es el logaritmo en base 3 de x más 1 dividido entre x menos 1. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí tenemos el logaritmo de una función. Aplicar la regla directamente puede servir, pero no es un camino muy eficiente porque esto va a hacer que tengamos un montón de operaciones algebraicas y al tener que hacer muchas operaciones algebraicas, la probabilidad de que cometamos algún error es alta. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar o vamos a reescribir esta función aplicando la propiedad de logaritmos, que nos dice que si tenemos el logaritmo de un cociente, esto se puede representar como la diferencia de los logaritmos del numerador menos el logaritmo en base 3 del denominador. Por lo tanto, al haber reescrito de esta manera, derivar esto es mucho más fácil. Entonces, vamos a tener que la derivada va a ser igual. Bueno, tenemos el logaritmo en base 3 de una función, la derivada de la función arriba, sobre la función x más 1 multiplicado por el logaritmo natural de la base. Muy bien, tenemos eso. Ahora vamos a derivar el segundo término. La derivada de la función es 1 dividido entre la misma función multiplicado por el logaritmo natural de 3. Como pueden observar, aquí existe un común denominador, que es 1 sobre el logaritmo natural de 3. Acuérdense que el logaritmo natural de 3 es una constante. Entonces, lo voy a sacar como factor y vamos a tener aquí esto dividido entre esto me va a quedar 1 sobre x más 1. Menos, bueno, no necesito ya aquí usar paréntesis, ¿no? Entonces me va a quedar solamente 1 sobre x más 1. Menos 1 dividido entre x menos 1. Hemos sacado como factor común. Bueno, todavía aquí lo que podemos hacer es sacar común denominador, porque se trata de la diferencia de dos fracciones algebraicas, ¿no? Entonces, vamos a sacar el común denominador, que es x más 1 por x menos 1. Vamos a proceder a hacer la operación y nos va a quedar aquí arriba x más 1 y aquí vamos a tener x más 1 entre x menos 1, x menos. Perdón, estamos aquí cometiendo un error. Este es x menos 1. Un ratito. Ahí está, vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Entonces tenemos x menos 1 por aquí, menos x más 1 por aquí, ¿no? Ahí está, muy bien. Vamos a hacer, vamos a multiplicar ese signo, chicos. Ese signo nos dice que hay que multiplicar cada uno de los términos menos x menos 1, ¿no? Y aquí nos queda x más 1 por x menos 1. Vamos a simplificar términos semejantes, ¿no? Más x como menos x se va. Menos 1 me queda menos 2. Por lo tanto, vamos a tener aquí, ese menos lo voy a dejar aquí abajo por ser ordenada, menos 2 dividido. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo el producto de dos binomios conjugados y esto hace pues referencia a lo que es la diferencia de cuadrados perfectos, ¿no? Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, el resultado, como ustedes pueden ver, corresponde a este cociente, menos 2 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, miren que quizás lo más difícil aquí vaya a ser el álgebra, pero la derivada, al haber reescrito la función de manera más sencilla, la derivada nos sale bastante rápido. Es por eso muy importante acordarse de esas propiedades, justamente las que les digo, las propiedades de los logaritmos. Ya. Veamos otro ejercicio.
Supongamos que tenemos que encontrar la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado más 1 dividido entre x elevado a la 5. Bueno, para no trabajar directamente con la fórmula, el consejo siempre es reescribir la función por otra equivalente, pero que sea más fácil de derivar. Como aquí tenemos un argumento elevado a un exponente, la propiedad de los logaritmos me dice baja el exponente y se aplica logaritmo al argumento, que en este caso es dicho cociente. Luego sabemos que el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, vamos a tener aquí 5. Abrimos un corchete y vamos a decir logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Estas propiedades son válidas para cualquier logaritmo y también, obviamente, para el logaritmo natural. Esta función que hemos reescrito es mucho más sencilla de derivar que empezando por aquí. Entonces, necesitamos siempre reescribir la función para poder encontrar la derivada de manera sencilla. La derivada en este caso va a ser, acuérdense que cuando tenemos una constante por una función, la constante se queda tal cual y lo que se deriva es la función. La derivada de la función es aquí, logaritmo natural de x al cuadrado más 1, la regla justamente 3, esta de aquí, nos dice que cuando tenemos el logaritmo natural de una función es igual a la derivada de la función sobre la misma función. Esa va a ser la regla que vamos a tener aquí. El logaritmo natural de x al cuadrado más 1 es igual a la derivada de la función en el numerador dividido entre la misma función. Ahí tenemos x al cuadrado más 1. Menos la derivada del logaritmo natural de x es nuestra tercera regla. Miren aquí, logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces, cuando la x está solita, directamente sabemos que su derivada va a ser 1 sobre x. Y aquí vamos a poner 1 sobre x. Hasta aquí, chicos, ya está derivado. Lo que necesitamos es encontrar un cociente que sea lo más simplificado posible, que nos vaya a servir justamente para hacer las evaluaciones de la función derivada. Entonces, vamos a agarrar y vamos a sacar común denominador entre estas dos expresiones algebraicas, que va a ser x por x al cuadrado más 1, su común denominador. Vamos a proceder a hacer la operación clásica, ¿no? Este denominador dividido entre este me va a dar x por x va a ser 2x al cuadrado. X por x al cuadrado más 1 dividido entre x me da x al cuadrado más 1. Entonces tenemos este quebrado de aquí. Muy bien. Vamos a seguir operando un poquito más para poder reducir a lo sumo este quebrado. Entonces vamos a tener aquí 2x al cuadrado. Ese signo va a afectar tanto al x al cuadrado como al 1. Entonces, vamos a tener 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1. Y aquí vamos a tener x por x al cuadrado más 1. Muy bien. Términos semejantes que podamos sumar en el numerador, 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, nos queda x al cuadrado menos 1. Sobre el denominador, que es x multiplicado por x al cuadrado más 1. Vamos a multiplicar numerador con numerador. En este caso nos va a quedar 5 por x al cuadrado menos 1 dividido entre x por x al cuadrado más 1. Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer porque ya nada se puede simplificar, entonces nos va a quedar un quebrado que sea 5 por x al cuadrado menos 1 sobre x por x al cuadrado más 1. Entonces, miren cómo el hecho de poder justamente aplicar estas propiedades del logaritmo nos ayudan a resolver este tipo de funciones, donde tenemos que reescribir la función de una forma sencilla para que nosotros podamos aplicar alguna de estas reglas de derivación. Veamos un último ejemplo, chicos. Por ejemplo, queremos encontrar la derivada de la función logaritmo natural raíz cuadrada de x más 1 sobre... no, vamos a hacer con exponencial, como en el curso de la mañana, para no... Queremos e elevado a la x más 1 sobre
e elevado a la x menos 1, ¿no? Queremos encontrar esta derivada. Bueno, como vemos, es muy importante reescribir porque derivar esto va a ser muy complicado. Entonces, primero sabemos que cualquier raíz se puede expresar como exponente. Entonces, podemos decir que la raíz cuadrada de este cociente es igual a este cociente elevado a la 1/2. Luego, por las propiedades que tenemos de los logaritmos, podemos bajar ese 1/2 por delante del logaritmo natural. Va a tener 1/2 logaritmo natural de este cociente. Ahora, recordamos que cuando tenemos un cociente, el logaritmo de un cociente, nosotros podemos expresar como la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, esto se puede expresar como 1/2, abrimos corchete, logaritmo natural de e a la x más 1, menos el logaritmo natural de e a la x menos 1. Listo, ahí está. Ahora, esta función que hemos reescrito, chicos, es más fácil de derivar, es más fácil de aplicar las reglas. Entonces, vamos a derivar esta expresión equivalente y vamos a tener lo siguiente. La función derivada va a ser, la constante se mantiene tal cual y lo que se deriva es el logaritmo natural de e a la x más 1 menos el logaritmo natural de e a la x menos 1. Bueno, aquí vamos a asumir, obviamente, la regla número 4, donde teníamos el logaritmo natural de una función. Y va a ser igual a la derivada de la función. La derivada de e a la x, la derivada de 1, 0. Entonces me va a quedar e a la x sobre e a la x más 1. Menos, hacemos la misma cosa arriba. La derivada de e a la x menos 1 es e a la x sobre la misma función que es e a la x menos 1. Y ahí ya tenemos la cosa derivada. Pero lo que necesitamos hacer, chicos, es siempre tratar de factorizar, simplificar, etcétera, para dejar la derivada expresada de una forma más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esos quebrados. Vamos a sacar el común denominador, que es e a la x más 1 por e a la x menos 1. ¿Ya? Procedemos a la operación. E a la x más 1 por e a la x menos 1 dividido entre esto, me queda e a la x multiplicado por e a la x menos 1. Menos, ¿qué tenemos aquí? E a la x más 1 por e a la x menos 1 dividido entre esto, me queda e a la x más 1 y va a ser e a la x por e a la x más 1. Listo. Ahora vamos a operar enseguida el numerador, es decir, vamos a sacar común denominador, aquí, común denominador, e a la x, y nos va a quedar aquí, e a la x menos 1 menos e a la x menos 1, ¿no? Haciendo la regla de los signos. El denominador es una diferencia de cuadrados perfectos y va a ser igual al cuadrado de e a la x, que se puede expresar como e elevado a la 2x, menos el cuadrado de 1, que se puede expresar simplemente como 1, porque 1 al cuadrado igual es 1. Bueno, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos más e a la x menos e a la x, chao. Tenemos menos 1, que suma menos 2, multiplicado por 1 me va a dar menos 2. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, nos va a quedar arriba menos 2. Abajo tenemos 2 multiplicado por e a la 2x menos 1. Pero ahora sí, este 2 sí se puede simplificar, chicos. ¿Por qué? Porque ambos son factores, ambos son constantes, entonces se puede simplificar. Bueno, vamos a dejar el menos por delante y me va a quedar básicamente en el numerador todo. Me queda e a la x, perdón. Me estoy comiendo la e a la x. Me queda e a la x, ahí está, de esta e a la x, sobre e a la 2x menos 1.
Y el resultado final de nuestra derivada va a ser esto de aquí. Entonces, miren cómo las reglas de logaritmos se suelen aplicar más fácilmente cuando nosotros somos capaces de reescribir la función. Entonces, importante que ustedes, chicos o chicas que están presentes, repasen esto, por favor. Hay exámenes modelos de otros semestres, específicamente cuando se está evaluando las derivadas. Hay muchos ejercicios que ponemos justamente de la derivada de funciones logarítmicas. Entonces, les voy a pedir a ustedes que practiquen, que repasen. Como les había dicho, estos 5 ejercicios nosotros lo hemos hecho en clases. Son ejercicios tipo, la mayoría, para que nos ayuden a utilizar este tipo de reglas, ¿no? De las funciones logarítmicas. Bueno, la próxima clase estaríamos entrando a lo que es derivación logarítmica. Estaríamos viendo algo de reglas y de aplicaciones ya para las derivadas. Entonces, es muy importante ir dominando todas estas reglas que les estoy dando, hacer la mayor cantidad de ejercicios para poder practicar. Bueno, conmigo hasta aquí. Nos vamos a ver en la semana en las clases presenciales. Siempre hago las clases virtuales un poco más rápidas, más cortas, para que no se cansen porque están frente a la pantalla. Y vamos a trabajar entonces la próxima semana con ejercicios de derivación logarítmica. Entonces, conmigo hasta aquí y bueno, que la pasen muy bien y que nos veamos la próxima semana. Bueno, entonces, chao, chao chicos, que les vaya bien.